Hoy nos metemos de lleno en la figura de Alfonso XII de España, un rey con un reinado, ojo, brevísimo, pero increíblemente intenso. Llegó al trono para intentar salvar un país que estaba, literalmente, al borde del abismo. Y esa es, digamos, la pregunta del millón. ¿Cómo lo hizo? A ver, para entender de verdad su impacto, es que no queda otra. Tenemos que viajar primero al caos absoluto del que salió todo. Es que para entender por qué le llamaban el pacificador, primero hay que entender la guerra, claro. Y es que la España de antes de Alfonso, era un auténtico torbellino, un caos político y social tremendo. Esto que tenemos delante es el famoso sexenio revolucionario. O sea, imaginad el panorama. La monarquía, fuera. Se proclama una república que no consigue cuajar, que no logra estabilizarse. Y por si fuera poco, ¡pum!, otra guerra civil. La Tercera Guerra Carlista. En mitad de todo este lío, la familia real, con un Alfonso muy jovencito, estaba en el exilio. Y por si la cosa no tuviera ya suficiente intriga, vamos a añadirle un poco más. Desde que nació, en 1857, la legitimidad de Alfonso estuvo siempre en entredicho. A ver, oficialmente su padre era el rey consorte, Francisco de Asís, pero el rumor, que era un clamor, decía que su padre biológico era en realidad un capitán de ingenieros, un tal Enrique Puigmoltó, con el que, por cierto, el parecido físico era bastante evidente. Esto, claro, le marcó desde el minuto uno. Vale, y ahora la pregunta es, ¿cómo se convierte este príncipe en el exilio en la gran esperanza para España? Vamos a ver cómo se preparó. Pues mirad, a diferencia de los reyes anteriores que se educaban encerrados en palacio, Alfonso tuvo otra historia. El exilio, que fue forzoso, tuvo su lado bueno. Le permitió estudiar en algunas de las mejores instituciones de Europa. Y esta educación tan cosmopolita, tan abierta, fue absolutamente clave. Le dio una visión mucho más moderna, más liberal, más constitucional, que iba a ser fundamental para lo que venía. Y toda esa visión, toda esa preparación culmina aquí, en el Manifiesto de Sandhurst. Esto fue ni más ni menos que su carta de presentación al país. En este manifiesto prometía una monarquía parlamentaria, prometía estabilidad, reconciliación. O sea, básicamente le estaba diciendo a una España que se caía a trozos, oye, que soy la solución. Pero ojo, soy una solución moderna. Y oye, la oferta funcionó. La jugada salió redonda. Con el cerebro de la operación, que era el político Antonio Cánovas del Castillo, moviendo los hilos, el ejército se pronunció a su favor. Adiós a la República. Y un Alfonso jovencísimo, con solo 17 años, es llamado para ser rey. Así, de esta manera, empezaba la restauración. Pero claro, la vida de un rey no es solo política. Y la suya, en concreto, su historia personal es casi de novela. Una historia marcada por un amor de película y también por una tragedia inmensa. Es que aquí se ven perfectamente las dos caras de la moneda en su vida amorosa. Por un lado, su primer matrimonio con su prima, María de las Mercedes. Eso fue una historia de amor de verdad, algo rarísimo en la realeza de la época. De hecho, tuvo que luchar contra viento y marea contra su propia familia para casarse con ella. Y luego, el segundo matrimonio, con María Cristina de Habsburgo. Eso fue todo lo contrario, un matrimonio de Estado, una obligación para asegurar un heredero. El amor frente al deber. Pero, ¿cuánto duró esa felicidad? ¿Ese amor de cuento de hadas? Pues fijaos, solo 5 meses. Apenas 5 meses después de la boda, María de las Mercedes murió de tifus. Tenía solo 18 años. El rey se quedó, como podéis imaginar, completamente destrozado. De hecho, las crónicas de la época usan una sola palabra, esta, para describir cómo se quedó: desconsolado. Y esto es importante, porque ver a un rey llorar en público por amor, eso lo convirtió en alguien mucho más humano, mucho más cercano para la gente. Pero bueno, a pesar de ese dolor inmenso y de su segundo matrimonio de conveniencia, la vida sentimental de Alfonso fue compleja. Su relación extramatrimonial más famosa, y de la que todo el mundo hablaba, fue con la cantante de ópera Helena Sanz. Con ella tuvo 2 hijos. Fue un asunto tan sonado que tras la muerte del rey, la reina tuvo que mover hilos y negociar para que el escándalo no fuera a más. Venga, volvamos a su faceta de monarca, porque aunque le llamaran el pacificador, su reinado no fue ni mucho menos un camino de rosas. Tuvo que enfrentarse a situaciones muy, muy complicadas. Pero lo cierto es que cumplió su promesa. El apodo de pacificador se lo ganó a pulso, ¿eh? Se fue personalmente al frente para acabar con la Tercera Guerra Carlista. Y poco después consiguió poner fin a la Guerra de los 10 años en Cuba, que llevaba, 10 años. Por primera vez en muchísimo tiempo, en España había paz. Claro que esa paz no era completa. La violencia política seguía ahí, por debajo de la superficie. Y la prueba es esta. Sobrevivió a 2 intentos de asesinato.
2, y en años consecutivos. Ambos fueron obra de anarquistas que pensaban que matando al rey provocarían la revolución. Y a pesar de todo, su popularidad no paraba de crecer. Y gestos como este lo explican todo. Cuando hubo una epidemia de cólera terrible, se fue a visitar las zonas afectadas sin importarle el riesgo de contagiarse. Este acto de valentía lo consolidó como un rey cercano, como uno más. Y fue algo que la gente no olvidó, sobre todo por lo que estaba a punto de pasar. Y así llegamos al final. Un final totalmente inesperado, abrupto, que dejó a toda España literalmente conteniendo la respiración. 27. Tenía solo 27 años. Con esa edad, el rey pacificador murió de tuberculosis. Un reinado que prometía muchísimo, que había traído por fin la estabilidad después de años de caos, se cortó de raíz. De repente. Y aquí, claro, estalla la crisis. Una crisis de Estado. Tenía solo 2 hijas pequeñas, y la ley de sucesión favorecía a los varones. Sin un hijo, la monarquía se quedaba en una situación súper frágil. Existía un riesgo real de volver a la inestabilidad de antes. El futuro, pendía de un hilo. Y entonces, cuando todo pareció perdido, llegó la solución. Y fue un giro de guión casi increíble. Resulta que en el momento de la muerte del rey, su esposa, la reina María Cristina, estaba embarazada. Imaginaos la situación, toda España pendiente de ese embarazo, esperando saber si el bebé sería niño o niña. Pues bien, 6 meses después nació un niño, Alfonso XIII. Y aquí viene lo increíble, un caso único en la historia. Nació siendo ya rey. La dinastía estaba salvada. Y su madre, María Cristina, asumió la regencia y guió el país con mucha prudencia hasta que su hijo fue mayor de edad. Y así llegamos al final. Y nos queda una pregunta en el aire para pensar. ¿Fue el reinado de Alfonso XII un breve paréntesis de éxito que puso los cimientos de una España más moderna? ¿O fue su muerte tan prematura la verdadera tragedia, lo que impidió que su proyecto de paz se consolidara del todo? Una historia corta, desde luego, pero qué intensidad.